Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos estudiando el libro de Reyes toda esta semana. Hemos estado estudiando con anterioridad algunos pasajes de Samuel, pero primero pasamos por Josué y vimos cómo Josué de alguna manera fue una sombra de lo que había de venir, Jesucristo, pero una sombra que de alguna manera no era perfecta. Después pasamos por los jueces. Dios había enviado varones para que de la misma manera juzgaran a su pueblo, al pueblo de Israel, pero otra vez de una manera imperfecta. Hemos iniciado ahora con el libro de Reyes y nos damos cuenta cómo a través del primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes vamos a ver cómo pasaron varios de ellos y juzgaron de una manera imperfecta. Hoy vamos a ver la vida de uno de ellos, Salomón, cómo el Señor lo pone para juzgar a su pueblo. Y cuando yo estudiaba el pasaje, me iba emocionando cada vez que iba leyendo un poco acerca de Salomón. Y llegó un momento en donde mi corazón se sintió muy contristado. Al final del pasaje, al final de la reflexión del día de hoy, el deseo de mi corazón es de que usted vaya sintiendo eso mismo que yo sentí, que de repente se sienta gozoso de la vida que llevaba Salomón. De repente tal vez se va a sentir un poco triste, pero al final la gloria de Dios se hace presente en nuestras vidas. Así que vamos a iniciar con el pasaje de hoy. Le voy a invitar a que lo tenemos ahí en la pantalla, primer libro de Reyes. Capítulo 3. Y cuando vayamos dando lectura a este pasaje, vaya pensando un poco en lo que le acabo de decir. Al terminar el tiempo de los reyes que juzgaron al pueblo de Israel, vendrían los profetas, quien también anunciaban el juicio del Señor, y muchos de ellos también fueron infieles. Otros permanecieron fieles a la palabra, pero otros también decayeron. ¿Y qué es lo que podemos ver? Todo esto anunciaba ya desde Moisés, ya anunciaba y ya apuntaba a un sacerdote santo, ya apuntaba a un rey perfecto, ya apuntaba a un profeta digno de ser escuchado sin falta alguna. Y hoy vamos a ver cómo el libro de Reyes apunta a un rey digno de ser adorado, perfecto y santo. Espero que se emocione conmigo a raíz de esta lectura hermosa que vamos a tener el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a darle lectura a partir del verso 3 en adelante. Y solamente nos vamos a ir deteniendo poco a poco. Ahorita vamos a leer tres versículos de este pasaje y nos vamos a ir deteniendo para explicar un poco acerca del pasaje. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 3 en adelante.
Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y la primera referencia bíblica que encontramos es que Salomón amaba al Señor, pero aún en medio de ese amor que le tenía al Señor, Salomón tenía varios problemas, varios errores espirituales, varios problemas de desobediencia. El pasaje nos muestra cómo dice que iba a un lugar alto a quemar incienso. Los cananitas, que eran un pueblo idólatra, había puesto estos lugares altos para adorar a sus dioses. Estas situaciones llegaron al pueblo de Israel, incluso a Salomón el rey. Y en lugar de adorar en el lugar correcto, iban a un lugar en donde pueblos paganos les habían enseñado que adoraran. Sí, Salomón adoraba a Dios, pero en medio de esas cosas, Salomón tenía ciertos detalles que al final lo llevarían a la quiebra de su reino. Si buscamos 3 versículos atrás, vemos cómo Salomón se casa con el pueblo vecino, con la hija del faraón de Egipto. El Señor les había dicho en la ley, les había dicho en su palabra que su pueblo no podía tener esa relación con pueblos paganos, porque ellos adoraban otros dioses. Y Salomón fue y se casa con la hija de Faraón, desobedeciendo tajantemente al Señor. Estamos hablando del hombre más sabio del mundo, del que la misma palabra enseña que no iba a haber un hombre más sabio que él. Ustedes dirán, pero todavía no era sabio porque todavía no le pedía. Bueno, vamos a ver más adelante que estas situaciones fueron constantes en la vida de Salomón. El verso 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, no estamos viendo una película de Walt Disney, no estamos viendo una película de la lámpara maravillosa, que algunos dicen que pareciera que Dios es ese Dios de la lámpara maravillosa. Pero vamos a ver que había un propósito, y solo se lo dijo a un hombre. No te lo dijo a ti, no me lo dijo a mí. Hace unos días aprendía en la clase del seminario una frase que decía: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Entiende la referencia? Otra vez, la palabra de Dios fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo se le escribe a Timoteo. Hoy tenemos que tomar varias de esas enseñanzas a nuestra vida, pero tenemos que entender que esa carta no fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros. Hay algunas enseñanzas como las de hoy fueron escritas especialmente, o órdenes dadas especialmente a Salomón. Así que no esperemos que nosotros lleguemos en un momento y le digamos: Señor, yo quiero tal cosa. Que la palabra de Dios nos dice que si andamos en su voluntad, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero para allá vamos. Vamos a detenernos un poquito aquí antes de entrar al tema de la sabiduría de Salomón. Recuerden, nos quedamos
en el verso 5, cuando Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Vamos a ver más adelante acerca de que lo que le pidió Salomón al Señor fue sabiduría. Si se le apareciera el Señor hoy en un sueño, ¿cuántos de nosotros en realidad le pediría sabiduría nada más? Seamos sinceros. Muchas veces le pediríamos: Señor, sácanos del problema económico que tenemos. No tengo una casa, Señor, dame una casa. No tengo un hijo, no tengo hijos, Señor, dame un hijo, Señor. Señor, pon en mi corazón ese deseo de sabiduría. Si el Señor nos pidiera algo, eso sería lo último que le pidiéramos al Señor. Seamos sinceros, hermanos. ¿Qué le pedirías al Señor si en la noche otra vez el Señor llegara y te dijera: pídeme lo que quieras? Vamos a ver qué es lo que dice el mundo acerca de qué es la sabiduría. El mundo diría que es usar correctamente el conocimiento, la información. Hay un pasaje en el libro de Daniel que habla acerca de que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. ¿Ha leído ese pasaje? Es un mensaje profético, es un pasaje profético que dice que en los últimos días la ciencia aumentará. Hermanos, en 1900 andábamos en carretas. Tan solo habían pasado 1900 años y seguían en 1900 años después de Cristo a 1900 de nuestra era. Habían pasado 1900 años y seguíamos en carretas. ¿Por qué en 1900 años no habían inventado algo como un auto? 1900 años. Y tan solo 25 años después aparece el primer avión en la Primera Guerra Mundial. Tal vez un poco antes. En 1894, tal vez, la última década del siglo XIX, 1890 y tantos, aparece Henry Ford con su primer Ford T. ¿Cómo es posible que en 100 años, hermanos, en 100 años, un auto de andar en ruedas de madera y un poquito más, tal vez 130 años, ya está aire acondicionado, los asientos traen? El auto lo podemos soltar, la autonomía famosa de los autos, el Tesla, BMW, Mercedes-Benz. ¿Cómo es posible que la ciencia había aumentado así? Bueno, la palabra de Dios lo enseña. ¿Fueron hombres sabios los que desarrollaron todo esto? La Biblia enseña que hay dos tipos de sabiduría. Más adelante vamos a ver cómo Santiago, quien fuese el hermano, medio hermano de Jesús, quien escribe la epístola de Santiago, habla que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la que viene de lo alto. Me di a la tarea de indagar un poco acerca de este tema de la sabiduría, y fíjese bien lo que encontré. Me encantó esta definición. Sabiduría es poder ver las cosas de Dios, es decir, como Él las ve, y responder de acuerdo a los principios de la Biblia. Sabiduría es poder ver las cosas de Dios así como Él las ve y responder de acuerdo a los principios de la Biblia. Vamos a continuar ahora con la sabiduría que viene de lo alto, en el verso 6.
Verso 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucedió en este día. ¿Qué es lo que estaba diciendo David, hermanos? Salomón. ¿Qué es lo que estaba diciendo Salomón? Salomón estaba diciendo: Señor, yo estoy aquí por mi padre, porque él anduvo en tus caminos. Esa es la razón por la que yo estoy aquí. Y tú has sido fiel, Señor, le dice Salomón. Tú has sido fiel porque has cumplido hasta este día, porque hoy soy rey. Verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Algunos creen que Salomón andaba alrededor de los 20 años en ese momento, a diferencia de David, que su padre tomó el reinado alrededor de los 40 años. Y dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconoce Salomón la humildad y la sencillez de su corazón, lo hacen reconocer que no podía hacerlo solo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, millones. Algunos creen que ya para ese tiempo eran millones, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermanos, Salomón estaba pidiendo sabiduría por una razón. Quería gobernar justamente al pueblo que Dios le había dado. Había una razón, esto es importante, una razón por la cual Salomón estaba pidiendo sabiduría. Y agradó, verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. He aquí, verso 12, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y en ese momento yo estaba: Salomón, wow, yo quiero ser como tú. Y empezaba a animarme. Quiero contarles rápidamente. Como ustedes saben, estamos predicando mi hermano pastor Oscar y un servidor. Y entonces empiezo a escoger el pasaje después de la predicación del hermano. Esa semana estoy orando para escoger el pasaje, y esa semana escojo el pasaje, y la siguiente semana, ya es la semana previa que me toca predicar, empiezo a leer más acerca del tema y hacer algunas anotaciones específicas. Y cuando empezaba ya tenía yo el tema. Hermanos, de verdad era algo que me emocionaba, y yo decía: wow, todos sabemos la historia de Salomón, todos lo sabemos. Pero cuando empecé a meterme en la historia, yo decía: Señor,
Dame sabiduría. Necesito de tu sabiduría. Si el Señor lo permite, porque pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Alguna enfermedad, alguna situación en nuestras vidas, algo difícil. La iglesia y el pastor Oscar nos han invitado a tomar el pastorado principal a fin de año. Y yo le decía: Señor, no estoy listo. Dame sabiduría. El hermano lleva 20 años en el pastorado, Señor. Yo estoy iniciando mi ministerio. Necesito de tu sabiduría. Porque no puedo, Señor. Y aunque no tengo 20 años, tengo 20 años en el sentido, soy joven en el ministerio. Ante Salomón, ante su padre, que era un hombre de tanta experiencia, que había, antes de haber tomado el reinado a los 40 años, había pasado una serie de situaciones que Dios lo fue preparando desde los 17 años a David hasta tomar el reinado a los 40. Salomón a los 20 llegó así como que, pero con una decisión en su corazón: Señor, no puedo solo. Y el Señor le concede el deseo de su corazón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dio todo lo que él no había pedido. Yo le decía: Señor, no quiero que me des riquezas, no quiero que me des, solo dame sabiduría. Pero qué difícil es pedir solamente sabiduría en medio de nuestro mundo que tanto nos aflige. Las situaciones económicas, las situaciones en el trabajo, las situaciones en casa, de repente nos perdemos y vamos y le decimos al Señor: dame esto, necesito esto. Me refugiaba en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto fue lo que pasó con Salomón. Salomón en ese momento buscó el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadió todas aquellas cosas que Salomón no le había pedido. Pero ¿qué es lo que sucede? De repente buscamos las añadiduras y nos olvidamos de buscar lo principal, el reino de Dios y su justicia, y empezamos a buscar las añadiduras como la ropa, como la comida, como el vestido, como el dinero, el trabajo y tantas cosas. El Señor lo recompensa a Salomón diciéndole: porque me has pedido sabiduría, te recompensaré. Y aún también te ha dado las cosas que no pediste, dice el Señor. Verso 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. La siguiente escena encontramos a Salomón ya juzgando. Recordemos que los jueces y los reyes hacían esa función de juzgar al pueblo. Los reyes de una manera más legal, de alguna manera. Los reyes en aquel tiempo eran los encargados de impartir justicia en todo el reino. Imagínense cuánta sabiduría necesitaban para ver tantos asuntos e impartir justicia de una manera sabia. Y vamos a ver, usted conoce este pasaje. Verso 16, me voy a ir un poco rápido. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, 2 prostitutas, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, lo asfixió. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Verso 23. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey. ¿Cómo había obtenido Salomón su sabiduría? Vamos a ver algunos principios. Cuando yo estudiaba el pasaje, una de las reflexiones importantes que hacemos como predicadores es: ¿qué es lo que este pasaje nos habla? ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña en este pasaje? Y yo encontré dos cosas. La primera, en el contexto, Dios quería dar a conocer al pueblo que había un rey sabio y justo. En ese contexto de Salomón, Dios quería dar a conocer a su pueblo que había un rey sabio y justo que podía impartir justicia. Y en nuestro contexto, el Señor desea que tú y yo seamos hombres sabios y entendidos de su palabra, de sus mandatos. Y vamos a ver algunos principios de cómo obtener sabiduría. La primera, ¿qué hizo Salomón? En el verso 3, capítulo 3, verso 9. La pidió, dice en el verso 9: da pues a tu siervo un corazón entendido. Hermanos, solamente necesitamos pedirla. No vayamos a Santiago, no vaya a Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice el escritor Santiago, el escritor de la carta: pide al Señor sabiduría y Él te la dará sin reproche. Nada más así. Yo puedo ver a lo largo de la Biblia que el pedir sabiduría, en el caso de Salomón, no sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido una semana, pudo haber sido un mes, pudo haber sido 2 años o 3 años de los 40 que él reinó. No sabemos en qué momento fue, pero lo que sí sabemos es que el Señor le concedió sabiduría en ese momento, porque así lo dice su palabra. Le dice: y te he concedido. En ese momento el Señor lo había hecho a Salomón.
A lo largo de la Biblia podemos ver que el obtener sabiduría es un proceso en donde el Señor nos acompaña para ir tomando sabias decisiones. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que es un hombre sabio? Yo me hacía esa pregunta. ¿Crees, David, que eres un hombre sabio? ¿Entendido? Y yo decía, Señor, he tomado algunas sabias decisiones, pero no me atrevo a decir que soy un hombre sabio. Pero me alienta eso que encuentro en la Biblia, de que es un proceso. Y yo digo, Señor, yo estoy en ese proceso. Sin duda, si no lo soy, yo estoy ahí en ese proceso, porque yo quiero ser un hombre sabio, entendido de las cosas de las que tú quieres que yo vea en tu palabra. Un segundo consejo sobre la sabiduría, cómo obtener sabiduría: obedeciendo los mandatos de Dios plasmados en su palabra. Y ahí sí le voy a pedir, ponga un listón ahí en su Biblia y acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 2. Anoté varios pasajes que, si usted quiere anotarlos, anótelos. No los vamos a ver todos, pero este pasaje habla de algo hermoso. Obedeciendo los mandatos de Dios plasmados en su palabra, hermanos, es una manera, además de pedirle al Señor, es una manera de obtener sabiduría. Proverbios capítulo 2, y lo voy a leer todo el verso del 1 al 7. David, y voy a decir mi apellido para no piensen que le está hablando a David el rey. David Aranda, hijo mío, pon tu nombre. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu rostro a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Tú quieres ser un hombre, una mujer, un joven sabio? Aquí tenemos las dos cosas que el Señor le pidió a Salomón, o que vio en Salomón. La pidió, y al final del verso 14 y 15 de ese capítulo 3 que hemos leído, los mandamientos que el Señor le dijo a Salomón que caminara rectamente. Vamos a ver algunos consejos bíblicos para vivir en esa sabiduría o vivir sabiamente. Le voy a invitar que, si está anotando, anótelos y en casa los pueda ir leyendo. Son largos, pero solamente vamos a leer un par de ellos. Vamos a leer Proverbios 5:1. Ahí tenemos varios proverbios, si los quiere anotar. Todo Proverbios está plagado de sabiduría y hablan de la sabiduría. Léalos, por favor. Está hermosos estos pasajes acerca de la sabiduría. Proverbios 5:1. Dice Salomón, quien fue quien escribe este libro de los Proverbios: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia,
inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahí en el verso 1, cuando dice, hijo mío, está atento, ¿a qué debería de estar atento? A su palabra, a lo que ya Salomón ya tenía. Y le dice, está atento a tu palabra. ¿A qué debemos de estar atentos, hermanos? A lo que la palabra de Dios nos enseña. Y le dice, y a mi inteligencia inclina tu oído. Le está diciendo, fija tu atención en lo que la palabra, en lo que mi palabra enseña. Fija tu atención, hermano. Fijemos la atención. Que todos nuestros sentidos estén puestos en la palabra de Dios. El último pasaje de Proverbios. Me faltó el capítulo, hermanos. El último pasaje. Quería compartir con ustedes ahí ese pasaje de Proverbios 32, 35, no recuerdo el capítulo. Vamos entonces a ver el de Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Qué consejo vamos a obedecer, hermanos? ¿El del vecino? ¿El de la palabra de Dios, hermanos? No tengo nada en contra, de verdad no tengo nada en contra de los consejeros, principalmente si no son cristianos. Pero de repente íbamos con el psiquiatra a recibir consejería. Por cierto, recuerden, los psiquiatras no ven locos. Yo he ido con el psiquiatra, yo sí estoy loco, ¿verdad? Pero no he ido porque estoy loco. Los psiquiatras no solo ven personas que están enfermas, también dan consejería y son buenos dando consejería. No sé si hay algún psiquiatra, discúlpenme si hay algún psiquiatra aquí. Pero hermanos, no busquemos el consejo de aquel que no es sabio, de aquel que no conoce de la palabra de Dios, de aquel hombre que ha obtenido su conocimiento allá en el mundo. Tendrán herramientas. Es más probable que haya psicólogos entre nosotros. Hay herramientas buenas. Pero de repente, hermanos, caemos en lugar de ir a pedirle consejo a un hombre sabio, entendido de la palabra de Dios, vamos con el psicólogo que de repente nos saca cada cosa, hermanos. Y cuando dice la palabra de Dios, mas el que obedece al consejo, hermanos, no hay mejor consejo que el que venga de la palabra de Dios. Quiero pasar a la última porción, la última parte de este mensaje. ¿Cuál cree usted que es la decisión más importante en su vida? ¿Se ha puesto a pensar? Rápidamente, piense un momento. ¿Cuál es la decisión más importante que cree usted en su vida? ¿Cuál es la decisión más importante? Hermanos, aquí caí. Cuando estuve leyendo los pasajes adelante de primer libro de Reyes, me encontré con este del primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 6. Ahora sí regresemos al primer libro de Reyes. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Yo sabía que Salomón había hecho lo malo delante de Dios. Pero por alguna razón, cuando empecé a estudiar, iba yo emocionándome y de repente encuentro este pasaje.
Y yo decía: Salomón, ibas bien. ¿Se acuerda que le decía cuál iba a ser alguno de los tropiezos que le llevarían a Salomón que su reino fuera a la quiebra? El verso 1 y el verso 3, el verso 1 y el verso 2 que empezamos a leer, cuando él se casa con una mujer egipcia. Vean este pasaje del verso 11, o capítulo 11, verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Si se regresa un pasaje, un verso 5, 11:5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Por qué? Por causa de las mujeres que había tenido Salomón. Mujeres idólatras, de pueblos idólatras, que siguieron un camino de idolatría. Salomón, al casarse y al querer tener contenta a esas mujeres, siguió el camino de idolatría. Esa fue su perdición. Aunque no fue la razón en ese momento, aunque no le tocó, digamos, de alguna manera fija a Salomón, a Roboam. El reino se divide a causa de la idolatría que había iniciado con Salomón. No vamos a entrar en detalles, mencionar que el reino se divide al norte en Israel con 10 de las tribus y al sur en Judá y Benjamín. Y ahí empieza la historia, o ahí termina la historia de las 12 tribus de Israel, y inicia la historia de Judá, de donde vendría el Rey Supremo. Y yo dije: mi esperanza no está en Salomón. Aunque me emocionó su vida, me emocionó su sabiduría, y yo decía: yo quiero ser como Salomón, yo quiero tener la sabiduría de Salomón, porque quiero tener esa sabiduría para poder tener esa sabiduría de hacer justicia, de ser justo. Yo decía: yo quiero poner mis ojos en Cristo. Esa es la historia que Dios quiere mostrarnos a lo largo del Antiguo Testamento. No podemos ver el Antiguo Testamento, hermanos, sin voltear a ver a la cruz. Si nos quedamos viendo solamente el Antiguo Testamento como algo histórico, como una enseñanza diaria, como una enseñanza buena para cada uno de nosotros, y no estamos viendo lo que todo el Antiguo Testamento apunta, que es a Cristo, nos estamos olvidando del mensaje central que leemos. Recordemos que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central es la salvación. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo lo que es el Antiguo Testamento apunta a la salvación de Jesucristo. Ya ni qué decir del Nuevo Testamento. Esa era la idea de Dios, que ustedes y cada uno de nosotros viéramos, hermanos, cómo se presenta el Antiguo Testamento. Yo sé que ya está viendo su reloj. Cada uno de nosotros vemos el Antiguo Testamento y debemos fijar nuestra mirada en Cristo. 2 pasajes más. Acompáñeme por favor a Jeremías, capítulo 23. Versos 5 y 6.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo y justo. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿De la tumba al rey David? ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando del rey por excelencia, del rey supremo, a quien no debemos estar viendo a Salomón, no debemos estar viendo a David, debemos ver a quien ellos y su vida apuntaba, que era Cristo Jesús. Y Jeremías les dice, he aquí, el Señor le dice a Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Rey mayúscula, la palabra rey viene con mayúscula, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y yo casi me levantaba al estudiar, me levantaba de mi asiento y decía, amén. No tengo por qué poner mis ojos en un rey que falló. Sí, hay algunas enseñanzas, pero el rey justo que no falla, que no le falla a usted ni a mí, es Jesucristo. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y aterrizamos en Jesucristo. ¿Se acuerda de ese pasaje de Isaías 9, 6 y 7? Que generalmente en Navidad un rey que nacería, un príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. A Él, hermanos, a Cristo, es a quien nosotros debemos voltear a ver y vivir como Él vivió. Yo termino diciendo, hermano, ¿eres un hombre sabio? ¿Cuál crees que debe ser la sabiduría que tú debas de tener para tomar la mejor decisión? La mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida es la de arrepentirte y seguir a Cristo. Porque si no lo haces, vivirás condenado en una vida eterna sin Jesús. Yo no sé si tú lo crees o no, hermano. Tal vez podrías creer que era una fábula, pero la palabra de Dios es clara. Si no nos arrepentimos, si no te arrepientes de tus pecados, irás a ese fuego eterno. Ese rey que es Jesucristo, que fue anunciado por Isaías y por Jeremías, quiere darnos esa redención. Si tú ya has aceptado a Cristo, gloria a Dios. La decisión más importante entonces que puedes tener, pídele a Dios sabiduría y camina conforme a sus estatutos. Pero si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, hermano, eres un naval, eres un hombre necio, eres un hombre falto de sabiduría, un hombre que, sabiendo o habiendo escuchado que sin Cristo tú irás a la condenación eterna, y tú sigues viviendo de la misma manera, no hay otra palabra para decir que no eres sabio, eres necio. El apóstol Pedro, en su primer discurso en Hechos capítulo 2, les decía: arrepiéntanse y bautícese. Eso es lo que el Rey de Reyes nos está llamando, hermanos: arrepentirnos, a tomar una sabia decisión. Hay algunos que no les gusta este término. Jesús, allá en el Antiguo Testamento, los reyes eran la sombra de lo que había de venir, porque Dios mandó ahora al Rey de Reyes, al que iba a hacer justicia. ¿Y sabes qué? Va a hacer justicia. Y en algún momento, cuando Él te llame a su presencia, estarás frente a Él y te dirá: apartaos de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno.
apartado para Satanás y sus ángeles. El fuego eterno, el lago de fuego, no está hecho para ti y para mí. El lago de fuego está hecho para Satanás y sus ángeles. Pero van a ir a ese lugar todo aquel que no crea en Cristo Jesús, quien no se arrepienta de su pecado, quien no busque al Señor. Llevando a cabo sus estatutos y su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bueno, danos, Señor, sabiduría. Aquellos que ya hemos creído en ti, Señor, danos sabiduría. La sabiduría que viene solo de ti, no la sabiduría terrenal que este mundo ofrece. Danos sabiduría, Señor, al estudiar tu palabra, al tener una comunión diaria contigo, Señor, al estudiar todos los días tu palabra, al buscarte, Señor, en esa intimidad todos los días, al leer tu palabra y buscar, Señor, cuál es el consejo diario tuyo para mi vida. Ayúdanos a ir todos los días, Señor, a tu palabra, para encontrar ese consejo de cómo debo de vivir, cómo debo andar todos los días, Señor, cerca de ti. Pero yo quiero rogarte que si hay alguien aquí, quiero rogarte, Señor, si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión, la mejor decisión de su vida, que es arrepentirse de su pecado y seguirte a ti, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, hable a su corazón esta tarde. Señor, no permitas que esa persona salga igual de este lugar. No permitas, Señor. Sigue tocando a su puerta para que esa persona no se pierda, Señor, sino proceda al arrepentimiento. Tu palabra, Señor, nos muestra cómo es que cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento apuntan a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a predicar tu palabra, a llevar el evangelio a aquellas personas que están muriendo, que están yéndose al infierno, unas por su necedad, porque habiendo escuchado el evangelio aún continúan en esa necedad, otras porque no conocen. Envíanos, Señor, a aquellas personas. Yo quiero hacer un paréntesis, sigue orando, hermano. Yo quiero hacer un paréntesis en este momento. Te invito a que sigas orando. Que si hay algo en tu corazón que Dios está hablando y tú quieres decirle hoy al Señor: me arrepiento de mi pecado, yo quiero seguir a Cristo, yo te invito a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que si tú quieres hoy entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tu pecado, ponte de pie hoy y dile al Señor: yo quiero seguirte. Padre Santo, te damos gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de enseñar sin merecerlo, Señor. Permite que tu palabra siga retumbando en el corazón de toda aquella persona que la escuche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén.